The Man and the Cake, el rabbit hole del deseo masculino, la objetificación y la caída incel. The Man and the Cake funciona como una metáfora extrema del deseo masculino cuando se separa de la reciprocidad, del límite y de la humanidad del otro. En esa lógica, el deseo deja de mirar personas y empieza a mirar funciones, partes, usos, fantasías y sustitutos. La literatura sobre objetificación describe justamente ese corrimiento. Tratar a una persona como objeto, como instrumento, como algo que se reduce a cuerpo, apariencia o uso. Y la teoría de los sexual scripts explica cómo la cultura distribuye papeles esperables para hombres y mujeres en lo romántico y lo sexual. Cuando a eso se le suma frustración, aislamiento, misoginia y comunidades online cerradas, aparece el terreno donde incuban ciertas identidades incel. Hay ideas que empiezan como chiste, pero terminan revelando una verdad incómoda. The Man and the Cake no habla de una torta. Habla de una mirada. Habla de un deseo que ya no sabe ver personas, solo superficies. Habla de un hombre que, en vez de vincularse, consume. Y cuando consume, convierte todo en objeto. Y ahí empieza el problema, porque cuando el deseo se queda sin ética, sin reciprocidad y sin límite, deja de ser deseo y empieza a ser dominio. En este video voy a explicar qué es The Man and the Cake, por qué funciona como una metáfora del deseo masculino descontrolado, cómo se conecta con la objetificación sexual, y por qué el tema abre un rabbit hole que no termina en una sola explicación, sino en capas, cultura, porno, scripts sexuales, frustración romántica, aislamiento, comunidades online y resentimiento humano. Hola, soy Chini. Yo creé esta teoría llamada The Man and the Cake. El hombre y el pastel. El concepto no busca burlarse del deseo en sí, sino mostrar cómo el deseo puede deformarse cuando se vuelve posesivo, compulsivo y deshumanizante. La investigación sobre objetificación muestra que reducir a alguien a un cuerpo, a una función o a un instrumento no es neutro, en teoría feminista y filosófica. Esa reducción es justamente una forma central de objetificación. Nussbaum la analiza como instrumentality, denial of autonomy, denial of subjectivity. La Stanford Encyclopedia recuerda además que el punto clave es que tratar a alguien como objeto suele ser moralmente problemático, aunque el contexto importa. ¿Qué es The Man and the Cake? The Man and the Cake es una imagen absurda a propósito. La torta representa lo disponible, lo comestible, lo decorativo, lo manipulable. El hombre representa una pulsión que busca apropiarse. Juntos forman una escena de poder. Uno desea, el otro es reducido a superficie de uso. Pero el concepto no se queda en el chiste. Lo grotesco está en que el deseo ya no necesita una persona. Le alcanza con algo que se le parezca, con algo que pueda reemplazarla, con algo que pueda devorar simbólicamente. Esta teoría surgió de un video que me apareció hace unos meses en Twitter, X. Como saben, a veces el algoritmo de las redes sociales fallan y terminan mostrando contenido que no es para el 97% de las personas. Así es, me apareció un video con contenido pornográfico, de un hombre colocando su pene en un caño de escape. Sí, un caño de escape. Esto en su momento me dejó demasiado choqueado, muy. No estoy exento de consumir contenido para adultos, le he visto, pero nunca había llegado a un extremo donde se usa un objeto para nada común. No es como un juguete de satisfacción, esto era un objeto de riesgo, un objeto real, un auto. Desde ahí busqué más para investigar, y me di con una realidad que no conocía. Esto era más común de lo que pensaba. ¿A qué me refiero? En páginas para adultos, navegando me encontré con video donde se usaban calabazas, tartas, comida, masa, sin masa, y algo que me saco de mis cavidades, un pastel, una torta, un cake, como le llamen. Y esto es lo que me llevó a ver la cantidad de contenido con cientos y no miles o millones de visualizaciones. ¿Pero por qué el pastel fue lo más impactante? Igual a comúnmente la torta o pastel,
Es asociada a momentos de felicidad, a momentos de celebración o momentos de compartir con alguien. Un cumpleaños es el ejemplo más claro de esto. Entonces la humanización sentimental que le damos a una torta es lo que impacta, como esa inocencia que puede poseer un objeto que está hecho para momentos felices, si se le quiere decir así, es transformado en un objeto sexual. Se le da una forma de objeto para satisfacción sexual y consumo masivo. Se transforma y divisa su inocencia a algo íntimo y sexualmente explícito. ¿Cuál es la raíz de por qué esto existe? Acá es cuando comienza el rabbit hole, ya que esto no es algo que ocurre actualmente, es algo que ocurre hace siglos, y sí, hablo de la objetificación y deshumanización. Nadie nace viendo a los demás como cosas. Eso se aprende. Se aprende en la cultura, en los relatos, en la pornografía, en la forma en que la masculinidad premia la dominación y castiga la vulnerabilidad, la fragilidad, lo que es fácil de tomar. Como un pastel, la Sexual Script Theory ayuda a entender esto. La sociedad distribuye guiones de lo que debe pasar entre hombres y mujeres, quien persigue, quien pone límites, quien desea, quien concede. No es biología pura. Es aprendizaje, repetición y norma. Los estudios sobre sexual scripts describen los guiones sexuales como mecanismos culturales que definen qué se considera aceptable, deseable y placentero. En el caso heterosexuado, la literatura describe roles complementarios pero desiguales, el hombre como más activo, dominante o agente del deseo, y la mujer como quien regula límites, belleza y disponibilidad. Investigaciones recientes además conectan la pornografía con la internalización de esos scripts y con coerción sexual de forma indirecta, no como causa única sino como una pieza del engranaje cultural. Y cada día la humanidad retrocede, cada día salen a la luz estudios, hilos de Twitter, comentarios o videos deshumanizando a las mujeres. En cómo solo sirven para ser sexuales, se cuestiona la feminidad, se cuestiona la menstruación, se cuestiona la forma y color de una vagina. Hombres masculinos que en su orgullo de supremacía deshumanizan mujeres y las reducen a una persona que solo debe cocinar y servir sexualmente, y cuando una mujer se sale de este molde es llamada de diversas formas. Se discute su integridad humana o se la compara constantemente con otras mujeres. Entonces la teoría nace cuando uno mira el deseo masculino no como romance, sino como mecánica. Una mecánica hecha de carencia, comparación, fantasía, frustración y consumo. El hombre no busca vínculo, busca compensación. No busca encuentro, busca descarga. No busca al otro como sujeto, busca al otro como objeto que calme algo adentro, cuando algo es útil, cuando algo sirve para un propósito. En ese punto, la torta deja de ser torta. Se vuelve sustituto, fetiche, superficie, excusa. Y el hombre deja de ser un individuo. Se vuelve un sistema de reacción. Esta parte se sostiene bien con literatura sobre pornografía y objetificación. Un estudio reciente encontró que la frecuencia de uso de pornografía se asocia con mayor objetificación sexual sobre otros, y que en hombres el interés por contenido degradante predice más objetificación de mujeres siendo degradadas y humilladas. Eso no significa que la pornografía fabrique automáticamente una persona así, pero sí respalda la idea de que ciertos consumos pueden reforzar formas de mirar que reducen al otro a objeto sexual, y se desarrolla el mal llamado adicción a la pornografía. Mal llamada porque no es la pornografía lo que causa esa adicción, no me refiero al contenido sino al pensamiento. Lo que lo causa es la sociedad, una persona en desarrollo neuronal objetiviza ese pensamiento y lo lleva a cabo en su propio círculo social o en redes sociales. Sacando esa adicción por reducir a mujeres y hay casos que hasta a otros hombres. Acá aparece el rabbit hole más oscuro, el incel. No como insulto simplista, sino como subcultura online donde la frustración romántica se convierte en identidad, la identidad en resentimiento y el resentimiento en ideología machista. Los incels no son solo hombres sin sexo. La investigación los describe como una subcultura online de hombres que construyen su identidad alrededor de una incapacidad percibida para formar relaciones sexuales o románticas. La mayoría no comete violencia, pero la literatura sí muestra una asociación importante con misoginia, hostilidad y, en una fracción menor, violencia extrema, acoso o hostigamiento en redes sociales. Acá es clave ser preciso.
La revisión de Sparks y colegas dice que el fenómeno ha recibido atención por discurso misógino y violencia, pero también aclara que la mayoría de los incels no han participado en actos violentos. Bajo mi punto de vista esto es a media cierto, ya que constantemente se presencian en redes sociales la humillación y denigración de hombres trolls de internet autodenominados incels a mujeres. Otras revisiones recientes subrayan que el grupo es heterogéneo y que no conviene reducirlo todo a terrorismo, aunque sí existe un núcleo ideológico antifeminista y misógino que ha sido vinculado a ataques. ¿Por qué alguien llega ahí? Porque la herida no resuelta busca una explicación. Porque la soledad busca una narrativa. Porque la vergüenza, cuando no encuentra contención, se vuelve odio, y al moralmente no poder hacer nada ni llevar sus fantasías a la realidad encuentran una forma de escape en la reducción o humillación para llenar ese odio y reemplazarlo con superioridad. Y el odio siempre necesita un blanco, en este caso, mujeres que no siguen la normativa. Muchos de estos casos en la cultura alternativa, donde hombres quieren una mujer que esté dispuesta a cumplir sus fantasías, pero ellos no se autodenominan alternativos. Simplemente buscan mujeres fáciles en el ambiente de lo alternativo, porque creen que una mujer que es diferente a una mujer tradicional está ligada a problemas de paternidad, abandono o soledad. Cuando el movimiento alternativo es una ideología que en sí va en contra de lo normativo, pero que no accede al machismo, ya que también van en contra de en contra de la supremacía masculina y en contra del patriarcado. No es de extrañar que muchos hombres del movimiento están completamente cancelados o funados. Por agresión sexual, machistas, abusadores. Y otras cosas. La investigación sobre incels muestra que la soledad, la baja red de apoyo, la mala salud mental y la experiencia de rechazo romántico aparecen una y otra vez. Un estudio encontró que los incels reportan más soledad y menos apoyo social que los no incels, junto con más problemas mentales y relacionales. Otro trabajo filosófico empírico plantea que la soledad en estos grupos puede transformarse en resentimiento y que la comunidad, lejos de aliviarla, puede intensificarla. Además, un estudio de 2025 propone que el malestar mental y la adhesión ideológica predicen las creencias dañinas más que el simple funcionamiento online. Entonces, ¿por qué The Man and the Cake es un rabbit hole? The Man and the Cake es un rabbit hole porque cada respuesta abre una puerta nueva. Si preguntas por el deseo, aparece la cultura. Si preguntas por la cultura, aparece el guión sexual. Si preguntas por el guión sexual, aparece la objetificación. Si preguntas por la objetificación, aparece el poder. Si preguntas por el poder, aparece la frustración. Y si preguntas por la frustración, aparece la comunidad que la alimenta hasta convertirla en dogma, el machismo, misoginia, internet, estudios, hombres, la sociedad y la pura humanidad llevan a esto, al odio por la rebeldía femenina. Estas diferencias se asocian a factores biológicos, hormonales y de socialización. Después de todo, el miedo de un hombre está en que una mujer le haga lo que a ella le hicieron. Reconoce que hay daño, reconoce que hay dolor y sufrimiento, y auto-otorgarse una supremacía le da esa sensación de seguridad ante un cuerpo que es débil, que no ataca con golpes, sino con una realidad, con la sociedad que denigra y humilla. Visualmente, The Man and the Cake tiene que sentirse dulce y enfermo al mismo tiempo. No es solo lo que se muestra. Es la contradicción entre decoración y devoración. Acá conviene remarcar que la objetificación no siempre es literalmente violenta en todas sus formas. Incluso Nussbaum admite que el contexto importa y que puede haber formas benignas o positivas en relaciones de consentimiento e igualdad. Justamente por eso el concepto gana fuerza cuando se muestra en su versión rota. Cuando desaparecen el consentimiento, la reciprocidad y la igualdad, la objetificación deja de ser juego y se vuelve degradación. Encasillar a alguien como un objeto es enfermizo. Personalmente no creo que se pueda reducir de buena forma a alguien, no considero que haya una manera buena de otorgarle y deshumanizar a un humano. El hecho de considerar un valor que nosotros le damos y no su propio valor humano ya es cruel. ¿Se entiende la dualidad? No es otorgar un valor simplemente, es deshumanizar a alguien que simplemente vive su vida a su forma, a su verdad, vive con sus gustos y placeres, pero siempre termina ganando el verlo como un objeto, como si tuviera algo de malo explorarse, o conocerse, o simplemente disfrutar del sexo. The Man and the Cake no trata de un hombre teniendo relaciones sexuales con una torta. Trata de un sistema de deseo que devora lo que dice amar, del deseo de humillar por placer. Trata de cómo un hombre puede aprender a desear sin mirar, a tocar sin entender, a querer sin consentimiento. Y cuando eso se vuelve comunidad, ideología o identidad, ya no hay una sola torta en la mesa. Hay un mundo entero reducido a consumo, hay mujeres y hombres que se vuelven objetivo de acoso, comentarios horribles, y objetivo de críticas. Por eso es un rabbit hole.
Hay muchísimas cosas que me gustaría hablar como el fenómeno de las mujeres de alto valor, las mujeres artistas que son comparadas constantemente, citar canciones que hablan de esto, como Strawberry Shortcake de Melanie Martínez, novelas o películas que hablan de la otra perspectiva, las femcels y el femal herraje, figuras como Sylvia Plath, Lana del Rey, pero llevaría muchísima más investigación que no poseo aún, y haría muchísimo más extenso el rabbit hole. Yo soy Chini, y esta es mi teoría sobre The Man and the Cake.